porque sí, ¿no? O sea, porque si lo dividimos, pues esto es como una tarta, ¿no? Si la divides en partes, pues te la puedes comer mejor, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, eso, vamos a estudiar el desarrollo del niño, primero de los 0 a los 6 años y luego de los 0 a los 18, bueno, a los 17, 18 años, ¿no? O sea, ya entrando en la adolescencia, ¿no? Que son los periodos en los que, bueno, los periodos de edad escolar, que además, vamos, son los niños que vais a encontrar cuando estéis trabajando, ¿no? En el centro escolar. Así que, bueno, nada, bueno, eso, vamos a ver, ahí veis el esquema. Primero, pues ahora en esta clase el desarrollo de 0 a 6 años, veremos el desarrollo físico, motor, cognitivo, veremos, o sea, vamos a ver los dos periodos, claro, de los 0 a los 6 años, ¿no? El sensorio motor y luego el preoperacional. Eh, bueno, veremos el lenguaje y veremos también el desarrollo socioafectivo. Y luego, eso, luego de los 6 a los 18 años, igual, ¿no? Los cambios físicos, desarrollo cognitivo. Aquí veremos el periodo concreto y el periodo de las operaciones formales, las operaciones concretas y las operaciones formales. El desarrollo de la personalidad, el conocimiento de sí, emociones, amistades, autoestima, el tema del género y el tema de las relaciones sociales. No es lo que vamos a ver en estos dos apartados. Bueno, eh, bueno, el desarrollo. A ver, vaya. El desarrollo y el crecimiento y la maduración del sujeto es un proceso que, de alguna manera, como podemos ver ahí, pues está inscrito en los genes, ¿no? Con un calendario determinado. No obstante, este desarrollo, o sea, no solamente es que están los genes, sino que también influye, ¿no? Pues el ambiente, ¿no? El contexto en el que se rodea el estudiante. Un estudiante con falta de incentivos, estímulos en su contexto, pues va a tener un desarrollo cognitivo, físico, etcétera, pues menos intenso o de un nivel menos elevado, ¿no? Que otro que sí que tenga esos estímulos, ¿no? En su contexto, ya sea que venga de los padres, de la escuela, etcétera. Aunque son muchos, los factores endógenos que intervienen en el crecimiento y el desarrollo del sujeto, como el hipotálamo, la glándula pituitaria, o en el crecimiento también existe, pues, una serie de factores exógenos que, de alguna manera, pues hacen que ese desarrollo se mejore. Por ejemplo, uno de los ejemplos que os pongo aquí es que se observó que había un crecimiento en la talla de los varones que realizaban el servicio militar en Aragón de 11 centímetros en 100 años. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que es una serie de factores, como puede ser la alimentación, como puede ser el cuidado del cuerpo, etcétera, pues que hace bueno, pues que aumente la talla. Claro, o sea, los factores exógenos serían los que están fuera del individuo y los endógenos los que están dentro del individuo. Bueno, los rasgos y características del individuo, bueno, esos son los factores endógenos, ¿no? O sea, la maduración, los tiempos de maduración, ¿no? Bueno, nuestro código genético, ¿no? Que sabéis que también, bueno, pues según los genes que tengamos, pues pueden dar lugar, pues, a una serie de capacidades u otras, eh, bueno, etcétera. Y luego los exógenos, pues son eso, el grupo social, claro, el momento histórico en el que vives, la cultura, el lugar donde vives, el país en el que vives. Sabéis que hoy en día, pues, hay muchas diferencias, ¿no? Según si vives en unos países u en otros, ¿no? Eso es algo que... Y bueno, luego también, bueno, pues según las características de la especie, ¿no? Eh, bueno, pues eso. Bueno, aquí también os pongo una serie de bibliografía. Básicamente, para desarrollar estos capítulos me he basado en el libro, que lo tenéis en Moodle, en el libro de Desarrollo Psicológico y Educación de Jesús Palacios, Álvaro Marchés y César Coll, en el libro de Juan Antonio García y Juan del Val de 2010 de Psicología del Desarrollo 1, se titula. Y luego también he ido también a las fuentes, ¿no? O sea, bueno, pues he revisado los libros de Inelder y Piaget, de Piaget, de Vygotsky, y, y bueno, eso. A ver, es cierto que para acceder a estos temas siempre es más fácil, o cada vez más fácil que ya te lo den de alguna manera triturado, ¿no? Y acceder, pues, a alguna serie de libros como los de Psicología del Desarrollo, los de Jesús Palacios o los de Juan Antonio García. Pero es cierto que es muy interesante que
pues también vosotros, que vais a ser educadores, es interesante que a lo mejor leáis una serie de libros. Yo os recomiendo, por ejemplo, que leáis el de 6 estudios de psicología de Piaget, que hace ahí un compendio, hace ahí un repaso, ¿no?, de algunas cositas de las que vamos a ver aquí, y sí que es interesante, ¿no? Sí que es interesante, pues, ver por la perspectiva de Piaget, un poco cómo va explicando las cosas, ¿no? O sea, creo que sí que es interesante, pues, sobre todo para vosotros que vais a ser educadores. Vaya, bueno. También os iba a recomendar, por ejemplo, hay otros libros, a mí me gustó mucho el de psicología y educación, si no recuerdo mal, que ya lo escribió en los años 70, y también hace un repaso, ¿no? Habla de, pues, de la relación entre la psicología y la educación y la filosofía, y la verdad es que, bueno, pues son libros que son antiguos, bueno, antiguos, tampoco son tan antiguos, pero bueno, que yo creo que son interesantes. Otros, a lo mejor, por ejemplo, el de Vygotsky también, el de pensamiento y lenguaje, la verdad es que también es muy interesante. Ahora veremos, ¿no?, cuando veamos el tema del lenguaje, bueno, o el del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, pero bueno, son una serie de libros que os recomiendo y os animo a que también los visitéis, aparte de lo que vamos a ver aquí y aparte de otros libros que podéis acceder. Bueno, el desarrollo físico y psicomotor, o sea, vamos a empezar, ¿no?, desde el principio, ¿no? No solamente vamos a ver el desarrollo cognitivo, sino también, pues, el desarrollo físico, porque de alguna manera va a la par, ¿no? O sea, ahora vamos a ver que el desarrollo cognitivo y el desarrollo físico se van desarrollando a la par, ¿no? Y el desarrollo de uno, pues, da paso también el desarrollo de otro y viceversa, ¿no? Bueno, pues eso. Los niños de 0 a 6 años, como además es algo que es algo que común, ¿no?, que se dice, pues claro, en esa etapa de los 0, bueno, de los 0 a los 2 y de los 2 a los 6, tienen como un crecimiento muy... ¿cómo? Muy acelerado, muy bien, esa sería la idea, ¿no? Muy acelerado, ¿no? Fijaos, de 0 a 6 años, eso, se experimenta una aceleración. Porque lo has leído, ¿no? Ya, no, claro, lo que se suele decir, ¿no? Sí, sí. Eso, hasta los 3 meses, ¿no? Pues hay un... bueno, esto lo quería poner aquí. Esto lo quería poner que lo vierais aquí. Fijaos los... Bueno, estas son las gráficas, ¿no?, para niñas. Bueno, para niñas y para niños, que en realidad es muy parecido de los 0 a los 5 años, pero si veis, ahí se ve un pico, ¿no? Se ve un pico hasta los 2 años, ¿no? Hay un pico ahí, bueno, porque es un crecimiento, pues, más acelerado, y luego ya sí que, como veis, la curva ya se va, ¿no? Pues se va como aplanando, y entonces ya el crecimiento, pues, es un poquito menor. Pues eso, hasta los 3 meses, bueno, eso, que hay un crecimiento acelerado hasta los 3 meses, hasta los 4 meses, ¿no? En los primeros 3 meses crecen hasta 10 centímetros, después ya en el mismo periodo, pues, van creciendo 5 centímetros, ¿no?, cada 3 meses. Y bueno, eso, conforme van creciendo, pues sí que se va dando, o sea, conforme van creciendo los niños y las niñas, se van dando, pues, estas pequeñas diferencias, ¿no?, entre niños y niñas, que, como veremos luego, pues se pueden observar más claramente cuando llegan a la adolescencia, ¿no? Fijaos, en el desarrollo fetal y con el nacimiento y el posterior crecimiento, el cerebro es un órgano que aquí, bueno, es importante en general, pero aquí también ocupa un lugar importante. En esta etapa, ¿no?, en esta etapa fetal, el cerebro es capaz de desarrollar hasta 100 y 200 billones de neuronas, que establecen unas 3.000 conexiones con otras células. Esto es una neurona. Bueno, esto es una neurona y la conexión, ¿no?, que establece con las otras neuronas. Bueno, en esta etapa fetal se van desarrollando las neuronas, y luego, al nacer, lo que hacen estas neuronas es diferenciarse y conectarse con otras neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nace, las neuronas se empiezan a especializar, ¿vale? Pues se empiezan a especializar, pues unas se encargarán de la motricidad, otras se encargarán del lenguaje, de lo que sea. Y entonces, claro, se produce esa especialización. Fijaos, antes siempre se pensaba que desde que nacemos hasta que conforme vamos creciendo, que las neuronas lo que hacían era como establecer una serie de... como establecer conexiones, o sea, siempre estaban estableciendo conexiones. Y se ha descubierto de que no es así, que en realidad las neuronas, nada más nacer, establecen conexiones hasta los 12 meses, y luego esas conexiones que no se estimulen se van perdiendo, ¿de acuerdo? O sea, no es que no se establecen conexiones nuevas. Lo que sí que se ha comprobado es que las neuronas tienen una propiedad que se llama la plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? La plasticidad lo que quiere decir es que sí que pueden reorganizarse
sí que pueden reorganizarse para cumplir otras funciones, pero no es que vayan a realizar nuevas conexiones, ¿de acuerdo? O sea, esto es que es como un mito, ¿no?, que se tenía y bueno, y ya se ha descubierto pues que no es así, ¿vale? Esto para que lo tengamos claro. Fijaos, estas conexiones que se van dando se producen desde que se nace hasta y el proceso de mielización, es esto que veis ahí, esto que veis en la pantalla, esto amarillo. Las neuronas, cuando se conectan con otras neuronas, o sea, bueno, realizan sus conexiones, ¿no? Y entonces lo que hace el proceso de mielización es como recubrir esa conexión, ¿de acuerdo? Y reforzarla, esta conexión. Fijaos, este reforzamiento se da hasta los 14-15 años, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Bueno, pues nada. Bueno, ese dibujo que veis ahí está la neurona, el núcleo de la neurona, y luego eso que se ve alrededor son las dendritas bueno, que son bueno, como las terminaciones, ¿no?, que hacen que se conecte con otras neuronas. Esto, cuando al nacer sí que van floreciendo, ¿no? Sí que van floreciendo más dendritas que hacen que se produzcan las conexiones, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, al nacer los movimientos del niño por lo general se caracterizan por ser reflejos incontrolados y quedan muy a merced, ¿no?, de los estímulos externos y luego de las sensaciones internas, como por ejemplo el hambre o la defecación. Vamos, que el niño llora, pues eso, cuando le molestan desde fuera o cuando, pues eso, hay alguna sensación interna que hace que se active ese llanto, ¿no? Pues como que se ha hecho caca o tiene hambre. Bueno, como seguro que muchos, ¿no?, sabréis, los niños al nacer no pueden andar, tampoco pueden gatear, tampoco se mantienen sentados, pasan la mayor parte del tiempo durmiendo o comiendo. Y bueno, de ahí, desde que nacen hasta, pues eso, hasta los 5 o 6 meses, 7 meses, que ya se pueden poner sentados, hasta los 9 o 10 meses, que ya empiezan a dar los primeros pasos, pues sí se ve un crecimiento bastante acelerado, ¿no? Bastante intenso, ¿no? Bueno, ¿cómo se desarrollan los niños? ¿Cómo se desarrollan los niños? Fijaos, por dos leyes, la ley cefalocaudal y la ley próximo-distal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que antes empieza las extremidades y los órganos que antes empezamos a controlar son los que están más próximos a la cabeza y los que están más próximos al eje vertical. Entonces, ¿qué será lo primero que empiezan a controlar? Claro, su cabeza y luego después de la cabeza el cuello y qué más. No. Claro, primero controla las manos y luego controla las piernas. Por eso primero gatean y luego andan. Claro. El dibujo está muy claro. Primero empiezan a controlar los codos, luego empiezan a controlar las muñecas y así. De hecho, primero que se desarrolla la motricidad gruesa, ¿no? Lanzar, etcétera, y luego ya van desarrollando la motricidad fina, ¿no? Ya pueden pintar, etcétera. ¿Vale? Pues eso se debe a esto, ¿vale? A estas leyes. Bueno, de los 2 a los 6 años, bueno, decir una cosa, ojo, los niños tienen ritmos muy diferentes de crecimiento, ¿eh? Esto, cualquier dato que demos aquí, de tal a tal año, de tal a tal mes, o sea, es aproximado, ¿vale? Un niño puede empezar a andar a los 9 meses y medio, 10 meses o a los 14 meses, ¿vale? O sea, fijaos qué diferencia, ¿vale? O sea, si el niño de un año no empieza a andar, no hay que preocuparse, ¿de acuerdo? O hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Bueno, un médico que sepa esto no se preocupa, ¿no? O sea... Por ejemplo, en mi caso, mi bebé no podía sostener bien su cuello y eso es lo primero que debe hacer. Entonces la observaron y todo y le enviaron a estimulación. Sí, y bueno. le veían los reflejos de que la marcha. Sí, por ejemplo, con mi chiquillo, de hecho mi chiquillo casi antes empezó a andar que a gatear. O sea, él cuando empezó a ponerse a tirar los primeros pasos, luego empezó a desarrollar el gateo, en realidad. Y entonces también decían eso, ¿no? Que había que estimular esto, que se ponga de pie, tal. Bueno, o sea, que se ponga sentado y tal. Y bueno, claro, yo en ese momento
cuando no te sabes todo esto, pues te preocupa, ¿no? Pero luego ya te das cuenta de que, bueno, los periodos de desarrollo, o sea, se extienden. Estas primeras edades, pues se suelen extender, ¿de acuerdo? Así que eso. Nada, de los 2 a los 6 años, sí que se destaca que ya poco a poco van utilizando los miembros de manera individual. O sea, al principio hacen movimientos con los dos miembros a vez, ¿no? Y luego ya pues, van utilizando la mano derecha, la mano izquierda de manera, pues, de manera individual, ¿no? A los 6 años, tanto niñas como niños crecen hasta los 115 centímetros y pesan 22 kilos aproximadamente. Esto os lo he puesto por aquí, no se veía mucho. Bueno, esto luego igual lo puedo compartir también, ¿vale? Para que veáis un poco... aquí estaría la de la estatura y aquí estaría la del peso, que se ve un poco peor, pero bueno, sí que se aprecia también ese pico, ¿no? También de crecer en longitud y crecen en el peso, ¿no? Crecen en la talla y crecen en el peso, ¿no? Aquí esta se ve un poquito mejor, ¿no? Bueno, estas serían las fases, ¿no? Del desarrollo, ¿no? La niña que nace, que además creo que aquí también a los niños se les envuelve, ¿no? Para que no se puedan mover. El niño la niña que se arrastra, gatea, da sus primeros pasos y luego ya con 4, bueno, 4 sí, no, ya 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Bueno, o sea, lo puedes envolver o no, eso no pasa nada. O sea, lo envuelves para que no se te rule ni se te vaya para otro lado, no se te caiga, pero si lo dejas suelto tampoco pasa nada, ¿no? También es cierto que a los niños cuando nacen pues hay que taparlos porque pierden calor, ¿no? Y entonces pues tienes que abrigarlos y tal. Pero vamos, que no es obligatorio, ¿eh? Es la que sienta como más seguro porque siempre no tienen tanto espacio, entonces si los envuelve es como que También, sí, bueno, sí, no sé, o sea, tampoco, o sea, sí supongo que cuando vuelves al niño a lo mejor se encuentra tan a gusto como cuando estaba en el vientre de la madre, ¿no? Y no sé. Bueno, en cuanto al desarrollo físico, en esta etapa aprenden a utilizar el tono muscular. Al principio cogen cualquier cosa y la tiran, y luego ya van controlando los movimientos, ¿no? Cogen una pelota, lánzala y entonces ya van controlando más el tono y van controlando los movimientos. El equilibrio va mejorando y claro, también, bueno, que mejore, claro, fijaos, conforme va mejorando la motricidad y el equilibrio, también, claro, fijaos, aquí se produce un desarrollo cognitivo y un desarrollo también motor que van a la par, ¿no? Y de alguna manera el niño, conforme va ganando autonomía, también hace que el cerebro se vaya desarrollando. ¿Por qué? Porque el uso que él hace del espacio, también le sirve pues para memorizar, también le sirve para pensar, ¿no? Le sirve para recordar cosas, bueno, igual que a nosotros, ¿no? Entonces, claro, conforme el espacio se le vaya abriendo, conforme dependa menos del padre de la madre, dependa menos de los apoyos y tenga un mayor espacio para explorar y tal, pues eso va a hacer que avance su desarrollo. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto al desarrollo cognitivo, vamos a centrarnos en las dos etapas, ¿de acuerdo? En el periodo sensorio-motor, bueno, y en la etapa preoperacional. Es cierto que, estos periodos son los que estableció Piaget, ¿no? Cuando hacía sus investigaciones. Es cierto que se han desarrollado investigaciones y hay algunas cosas que se han superado, o sea, ya sabemos más que antes, pero es cierto que estos periodos, bueno, pues nos sirven para ubicarnos, ¿no? De cómo se desarrolla el niño. Entonces, bueno, pues nada, Piaget eso propone un periodo sensoriomotor de 0 a 2 años con 6 subestadios. Eso es, el subestadio 1 y 2 los he juntado porque son muy similares. La inteligencia del bebé se basa en movimientos repetitivos, reflejos, en movimientos circulares primarios, ¿no? Causa-efecto y bueno, realiza acciones muy básicas. De los 4 a los 8 meses sí que consigue ya bueno, ya sí que busca objetos, tiene una cierta voluntad, ¿no? De querer buscar esto y lo otro, y ya empieza a imitar algunos movimientos, puede imitar la risa del adulto, algunos movimientos, etcétera. De los 8, ya digo, esto es aproximado. En el subestadio 4, de 8 a 12 meses,
aquí ya sí que se empieza la conservación de los objetos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú al niño le enseñas algo y se lo escondes, él ya sabe que eso es escondido y sabe dónde está escondido. O sea, si tú le enseñas esto, el niño antes de los 8 meses, tú le enseñas esto y lo tapas, dice ha desaparecido. Pero a partir de los 8 meses más o menos, le enseñas esto, lo tapas, el niño dice no, eso está aquí. ¿No? Ya no lo puedes engañar, ¿no? Como antes. Tiene intención de agarrar, coger objetos, prueba a lanzar objetos, aún no se puede decir que desarrolla el juego. Y bueno, y todo lo que le resulta beneficioso pues lo va repitiendo, ¿no? Bueno, esto es algo que en realidad se repite a lo largo de los subestadios. De los 12 a los 18 meses, la conservación se establece más, busca un objeto, aunque se lo oculte muy bien, aquí ya le puedes ocultar un objeto pues, entre las sábanas y tiene intención de ir a buscarlo. Y aquí por lo general ya el bebé o empieza a andar o empieza a gatear. No sé, aquí ya debería gatear, ¿no? Al menos, ¿de acuerdo? Y esto pues hace que se amplíe su espacio y su medio que va explorando, ¿no? Y el último estadio, de los 18 a los 24 meses, ¿no? Hasta los 2 años, bueno, aquí ya sí que es muy importante porque empieza a desarrollar ese simbolismo, ya empieza a jugar, empieza a coger, él a lo mejor coge un coche, coge un caballo y a lo mejor, bueno, si tú le has enseñado que con el coche que haga brum brum y que haga así, bueno, pues él coge y hace eso, lo que pasa es que lo hace por toda la casa, o sea, no entiende que el coche lo tiene que dejar en el suelo porque lo que hacen los coches no, sino el coche pues hace brum brum incluso por el aire, ¿no? O sea, no es que el coche, no entiendo la idea de coche, pero sí que puede tener un cierto simbolismo, ¿no? De cojo el coche y ataca al caballo o lo lanzo a ver qué pasa, ¿no? Y ya puede estar atento, por ejemplo, puede estar atento a una pequeña representación con marionetas, ¿no? Puedes coger 2 calcetines y entonces él está atento, le puedes poner Peppa Pig y también está atento, de hecho, está comprobado que le puedes poner Peppa Pig en alemán y lo escucha y lo entiende y está atento, He hecho la prueba. Comienza a desarrollar vocabulario, ya empieza a tener palabras, ya empieza a decir algunas palabras. De hecho, hasta los 2 años de edad aproximadamente debería aprender con unas 40 palabras, más o menos. ¿De acuerdo? Ya empieza a imitar más palabras, a lo mejor le dice carro y dice carro. Claro, no, la dicción, la vocalización no es tan clara, pero sí que ya se le va entendiendo, ¿no? A ver, define enseñar, que si se puede utilizar un método, o sea, tú le puedes poner canciones en inglés, canciones en otros idiomas, le puedes hablar en otro idioma y al final pues irá adquiriendo ese idioma. Lo que pasa es que en un entorno, por ejemplo, que sea hispanohablante, el tema es que, claro, o sea, para que aprenda el idioma no solo basta con escuchar, sino basta con que él sea competente a la hora de hablar. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que querer utilizar ese idioma. Si no hay un interlocutor, al final él lo puede escuchar, pero si no hay un interlocutor y no utiliza eso que aprende, pues al final... bueno, en realidad, lo estoy diciendo, esto que te lo estoy diciendo muy sin ver ninguna investigación ni nada. La verdad es que no me he puesto a investigar sobre el tema. Pero bueno, igual que nuestros bebés están aquí en un entorno hispanoparlante, aprenden español, pues igual si tú le hablas en otro idioma, otros bebés que le hablas en otro idioma, pues ellos empiezan a hablar. No sé si solamente escuchando podrán aprender el otro idioma, pero vamos, si les hablas seguro. Si en casa tienes un padre que le habla en español y otro en inglés, seguro que aprende los 2 idiomas. Eso seguro. Pero lo escucha y lo quiere usar y lo utiliza, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver ahora. Mira, ya que habéis sacado el tema, me voy a saltar esto. Bueno, no me lo voy a saltar, ahora vuelvo. Pero ahora que habéis sacado el tema, vamos a comentar el tema del desarrollo del lenguaje. Bueno, el desarrollo del lenguaje es un tema muy controvertido incluso hoy en día. O sea, hoy en día no tenemos muy claro qué es eso del lenguaje, por qué aparece, cómo aparece y por qué aparece. Lo que tenemos claro es que el lenguaje es algo de los seres humanos, que no lo tienen otras especies, etcétera. Y luego, pues desde aquí se han dado muchas teorías. Por ejemplo, la teoría que yo os estaba comentando es la de Noam Chomsky. Noam Chomsky, en los años 30 o 40, creo, 50, desarrolló la teoría que se decía de la competencia lingüística. ¿Esto qué quiere decir?
Chomsky decía que dentro del cerebro hay como un apartado en el cerebro donde está el lenguaje y entonces de una manera innata, pues el lenguaje en un momento dado se dispara y aparece el lenguaje, ¿no? Y entonces el niño pues empieza a hablar en el idioma en el que se encuentre. Esto, bueno, pues ha sido criticado como otras teorías, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que decía Piaget? Piaget decía que el lenguaje es posterior a la cognición, o sea que el niño desarrolla su cognición, que se puede observar pues, con la conducta que tiene el niño desde pequeño, y que una vez que va desarrollando esa cognición, entonces ya está habilitado, ¿no? Para aprenderse esa lengua, ¿no? Vygotsky, que es el que os he recomendado también, él decía que el lenguaje se aprende, o sea, que el lenguaje depende mucho del entorno sociocultural en el que estés inmerso. De hecho, él, en las investigaciones que hace, él consigue demostrar que se pueden aprender palabras con diferentes significados. Ahora mismo no me acuerdo qué investigaciones hacía, pero si os metéis en internet, incluso están los vídeos, ¿no? de las palabras que usaban y tal. Y entonces, él demostró que, según el entorno, ¿no? Pues el niño puede aprender, puede asociar unos conceptos a unas palabras u otras. Vamos, que él entiende que el lenguaje pues es algo que emerge de la socialización, ¿no? del individuo, ¿no? de su socialización con el medio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas hemos aprendido? ¿Qué cosas pues hemos ido avanzando? Que sabemos pues que el niño, por ejemplo, ya tiene una intención comunicativa antes de desarrollar el lenguaje. O sea, el niño no tiene que esperar al lenguaje para intentar decirte cosas, ¿de acuerdo? O sea, eso es algo que bueno, si habéis tenido niños lo habréis visto, ¿no? Pero bueno, y si no habéis tenido niños, os lo digo, ¿no? O sea, el niño tiene intención de comunicarse antes del desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, ya desde pequeños eso, se observa una intención comunicativa. De hecho, en una investigación, que la verdad es que esto me parece muy interesante, fijaos, incluso en la época de mamar, ¿no? De los niños, se ha visto incluso que hay una interacción comunicativa entre la madre y el niño, ¿no? Bueno, fijaos, ¿no? Hasta qué punto. Una cosa muy interesante y que yo siempre la tengo en mente es que es lo que decía Vygotsky. Vygotsky decía que antes de que adquieras el lenguaje, el niño adquiere un protolenguaje, ¿vale? O sea, el niño va desarrollando cierto vocablo, ciertos conceptos que a lo mejor no significan nada, dice baba, y señala para allá. Y claro, eso que antes nos pensábamos que igual no significaba nada, pero sí, o sea, sí que significa algo. O sea, el niño está asociando lo que sea con esa palabra baba, que puede ser pues cosas grandes que están delante de ti, ¿vale? Y este lenguaje, que es lo que os pongo por aquí, este lenguaje poco a poco se va transformando, ¿no? O sea, ya le dicen, no, mira, eso significa cortina, manzana, coche, ¿no? Y entonces poco a poco el niño va empezando a discriminar, ¿no? De las palabras, hasta que va encadenando palabras, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos, ¿qué nos dice la investigación? Bueno, nos dice, por ejemplo, que sí que existe un desarrollo del lenguaje que no se relaciona de manera directa con la cognición y el desarrollo del símbolo como representación, ¿no? Que eso es algo que decía Piaget, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis del desarrollo del lenguaje mediante la comunicación pues parece más plausible, ¿no? Que el desarrollo del lenguaje solo por la cognición, ¿de acuerdo? Aunque sí que es cierto que otras investigaciones, pues sí que han visto, sí que han observado que los niños adquieren lenguaje sin mantener una comunicación activa cuando son pequeños, ¿no? Como por ejemplo, se da el caso de algunas tribus indígenas mayas o de la isla de Java, que creo que está en Indonesia, si no recuerdo mal, que a esos niños, a pesar de que no se les considera como interlocutores válidos y los mantiene fuera de las conversaciones, pues a pesar de eso sí que aprenden el lenguaje. Vale, mira, fíjate, aquí se podía aplicar lo que estamos hablando antes. Igual solo con escuchar a Peppa Woods, ¿no? Que se llama en alemán es Peppa Woods. Puede que solamente escuchando a Peppa Woods, pues al final adquieran el lenguaje, como los niños de Java y Maya. Fíjate.
Bueno, bueno, en cuanto al aprendizaje de las palabras, para que nos hagamos una idea, en cuanto al aprendizaje de las palabras, los niños aprenden hasta 10 palabras al llegar el año. A partir de los 15 meses y hasta los 19 meses son capaces de aprender hasta 40 palabras. Y fijaos, a los 2 años, o sea, unos meses después, 12 meses después, son capaces de aprender hasta 450 palabras, ¿no? O sea, fijaos el, el, la aceleración, ¿no? que se produce. Hasta los 4 años pueden aprender 2.450 palabras y a los 6 años 4.500 palabras aproximadamente, pudiendo llegar algunos hasta las 8.000 palabras, ¿no? Bueno, lo que os he comentado antes, las palabras al principio pueden significar muchas cosas. El niño mejor empieza diciendo perro y dice perro a todo lo que tenga 4 patas, tenga pelo o se mueva por el suelo, ¿no? Por ejemplo. Pero poco a poco pues, van discriminando, ¿no? Eh, Luego sí que se ha visto que los niños bilingües, en un contexto de interacción, sí que pueden utilizar lenguajes diferentes. Según qué contextos, por ejemplo, lo que os he comentado antes, el niño crece en un ambiente donde el padre le habla en inglés y la madre o el padre le habla en español y, y con uno puede hablar en español y con otro en inglés. O sea, pueden discriminar, ¿de acuerdo? Eso sí que se ha comprobado. Como vemos, la explosión de palabras empieza a los 2 años. A partir de los 2 años, pues el aprendizaje de palabras, además de construcciones, hasta los 2 años, sí que ya pueden encadenar 2 palabras, adiós mamá, papá guapo, lo que sea. Luego poco a poco van encadenando 2 palabras y luego ya las construcciones semánticas, bueno, pues se van, se van disparando, ¿no? Fijaos, a partir de los 2 años y 2 meses, sí que pueden formar frases de tres palabras con un verbo y sí que ya empiezan a distinguir el género y el número, o sea, si es niño o niña, si son niños o si son niñas, ¿vale? Karuma, por ejemplo, cuando ve a un niño o a una niña, siempre dice niño. Y cuando yo le digo, no, es niña, entonces dice, es niña. Pero aún no lo asocia. Por ejemplo, aún no tiene asociado, ¿no?, el tema del género. Eh, a partir de los 2 años y medio aparecen las frases complejas, puede usar el negativo, puede usar el interrogativo, incluso el subjuntivo, ¿no? El futuro. Y a partir de los 3 años y 2 meses mejora el uso de género, la interrogación, las oraciones coordinadas, el uso de los nombres, de los verbos, de los nombres. Ya hasta los 6 años, bueno, pues va mejorando exponencialmente el uso de la gramática, ¿no? Bueno, hemos visto el tema del lenguaje, pero nos hemos saltado la etapa preoperacional, de acuerdo, que lo vamos a ver en un momento. Claro, ¿por qué se llama preoperacional? ¿Por qué se llama preoperacional? Se llama preoperacional porque que ayer decía que, claro, fijaos, él dice que de los 2 a los 7 son el periodo de las preoperacional, de los 6 a los 12 operaciones concretas y de los 12 hasta los 14, 15 y 16 que ya se asienta o hasta los 20 que se asienta es el periodo de las operaciones formales. El tema es que se llama operación porque es una operación que tú haces y que no depende del contexto. Es una operación que ya el cerebro puede realizar, ¿no? Es una operación de reversibilidad, etcétera. Pero en la etapa preoperacional aún el niño está muy anclado a las cosas que puede ver y que puede tocar, ¿de acuerdo? O sea, aún no puede hacer esas operaciones en su cerebro, ¿de acuerdo? Esto se le ha criticado, bueno, pongo aquí, se le ha criticado porque parece que el niño parece que se encuentra con un estadio inferior a lo que sería el niño con 8 o 9 años, pero en realidad, bueno, yo sí, esto lo veo como una forma de organizarnos, pero no quiere decir que el niño con 5 años sea más tonto, simplemente está en esa fase y punto, ¿no? O al menos en la crítica que he encontrado que se le ha hecho, pero bueno, yo os digo, no tiene por qué no estar en un estadio inferior, vaya. Bueno, en esta etapa se empieza a desarrollar la inteligencia verbal o intuitiva, mientras la vida del niño se despliega en los 2 planos a los que ya puede acceder. El mundo interior de representaciones y símbolos, empieza el juego simbólico, etc. Y el mundo exterior de objetos, imágenes, mensajes, personas que nos van hablando, ¿no? Bueno, el niño
ya no se... O sea, cada vez el niño se va enfocando más hacia el exterior. O sea, esto es una etapa donde el niño aún presenta un fuerte egocentrismo, ¿no? Y entonces todo lo que dice, todo lo que hace, se revierte hacia él, pero poco a poco este egocentrismo pues se va abriendo pues hacia el resto. ¿No? Esto es un egocentrismo que luego lo veremos, nos va a acompañar hasta la adolescencia, luego lo veremos. Pero que eso, que poco a poco, pues en determinada faceta se va abriendo, ¿no? Se puede ir abriendo al resto, se puede ir abriendo el juego, etcétera, ¿no? Bueno, es capaz de establecer conexiones lógicas con eventos próximos, ya empieza a entender que las cosas tienen una causa y un efecto, y a estas edades tiende a dotar a los objetos de voluntad, ¿no? Por ejemplo, las nubes lloran, sí, bueno, pues eso, ¿no? Lo típico, ¿no? Las nubes no lloran, el coche se mueve porque quiere, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, esto es lo que se llama el animismo, ¿no? Por eso a edades tempranas triunfa tanto las películas de Disney, ¿no? Donde un coche pues puede tener emociones, ¿no? Como la peli de Cars, ¿no? La peli esa de aviones, ¿no? Y todo les tiene sentido para ellos, ¿no? Fijaos, el vocabulario en esta etapa es muy egocéntrico, o sea, todo lo quieren para ellos, todo es suyo, ¿no? Incluso las relaciones que tienen son relaciones de, bueno, este es mi amigo, pero porque se sienta conmigo, está a mi lado, ¿no? Si no, está allí, no es mi amigo. O es mi amigo porque me deja sus juguetes, ¿no? Fijaos. ¿No? O sea, es así, ¿no? Quien ha tenido hijos eso lo sabéis, vaya, ¿no? No hay una amistad de es mi amigo porque guarda los secretos, no, eso no ocurre, pero sí es mi amigo porque me siento con él en clase, comparten algo, ¿no? Bueno, eh, bueno, la atención del niño, esto es muy importante, la atención del niño hasta los 9 meses se centra. ¿En qué se centra la atención del niño? Pues en sus padres, que son los que los cuidan, bueno, los padres, la abuela, etcétera. Pero a partir de los 9 meses, esa atención pasa de los padres al entorno. Hasta los 2 años no se observa que esta atención se pueda controlar, se pueda planificar y pueda adaptarse a diferentes circunstancias. Cada vez el niño pues, va a prestar más atención a sus actividades, prestará más atención a su juego o prestará más atención a los dibujos animados, ¿no? Como hemos visto antes, ¿no? De hecho, esto yo, por ejemplo, lo he visto con mi niño, ¿no? Hasta hace 4 meses le ponía Peppa Pig, lo miraba y cogía y se iba. Y cogía, se iba, jugaba con algo y se aburría seguido y se iba con otra cosa. Ahora ya es capaz de captar la atención, ¿no? O sea, le pongo los dibujos o, por ejemplo, está jugando. El otro día lo puse a jugar con ceras y tal y aguanta más la atención, ¿no? Bueno, en cuanto a la formación de categorías, ¿no? Categorías bajo las que se ubican conceptos y objetos, sí que suele surgir a partir de los 2-3 años, ¿no? Al principio, lo que hemos dicho, surgen categorías básicas, perro me vale para todo, y luego ya pues vamos discriminando. Ojo, muy importante esto, se ha demostrado que con entrenamiento los niños hasta los 5 años pueden hacer uso de estrategias de memoria. Ojo. O sea, esto es importante porque parece que la memoria es algo que lo utilizas ya a más avanzada edad, pero sí que se ha demostrado que de alguna manera pues, podemos gestionar el tema de estas estrategias para el desarrollo de la memorización. ¿De acuerdo? Como por ejemplo decir, bueno, acuérdate que tus zapatillas se encuentran siempre en el mismo lado, ¿no? O cositas así. Acuérdate que pues eso, que la camiseta te la dejo siempre encima de la mesa para que la cojas antes de irte al colegio. Bueno, no se va a ir al colegio, ¿no? Pero cosas así, ¿de acuerdo? Y los niños hasta los 3 años sí que ya empiezan a tener una buena memoria autobiográfica. ¿Qué quiere decir? Que se empiezan a acordar de cosas que han pasado en su casa, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué has comido? ¿Quién ha jugado? Etcétera. Esto es algo que es muy importante que se estimule. Si no se estimula y el niño se queda así, sin desarrollar esto, pues al final pues no va a desarrollar este tipo de memoria, ¿no? Pues tú le preguntas, bueno, ¿qué tal en el colegio? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has comido en el colegio? Etcétera, ¿no? En el caso de que no coma en el colegio
y no como en casa, ¿no? Bueno, no sé qué hora, no sé qué hora es. ¿Son las 6 ya? ¿En serio? Ah, faltan 10 minutos. 9 minutos. Me da tiempo. Nada, me da tiempo rápido. El desarrollo socioafectivo. Bueno, los niños cuando nacen, a ver, los niños cuando nacen, ¿qué ocurre con los niños cuando nacen? En el desarrollo socioafectivo, que lloran, ¿por qué? Pues porque quieren que esté ahí con el padre y con la madre. O con los tíos, o con las tías, o con las hermanas, o con quien sea que. O con quien sea que le cuide, con quien le cuide. O sea, es con quien le cuide. ¿El qué? ¿Con qué por qué dice papá? Bueno, puedo decir mamá. Porque el niño. Bueno, no. La primera palabra puede ser papá, mamá, o puede ser teta, o puede ser lo que sea. No, eso no tiene por qué ser papá. Bueno, el apego, fijaos una cosa. El tema del apego, que seguro que ya habéis escuchado alguna vez, es muy importante. Es importante para el desarrollo del niño, pero también para su supervivencia. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace no es como, no sé, como un cervatillo que ya puede salir corriendo por ahí. No, o sea, el niño necesita del cuidado del padre y de la madre, si no, muere. Así de claro. Y aparte, es el anclaje a través de lo que va descubriendo la realidad. O sea, el padre y la madre es como el canal por los que va descubriendo el mundo que tiene a su alrededor. Fijaos, el niño tiene mucho apego por los conocidos al principio, aunque luego se traduce en un cierto miedo. O sea, al principio hay como un apego y con la gente conocida y que es como que lo tiene muy presente, que esa persona la conoce y luego hay un cierto miedo, ¿no? Conforme van creciendo, ¿no? En estos primeros años. Bueno, es muy importante tener en cuenta las emociones del niño. Si está molesto, si está alegre, porque está alegre, si está a gusto, si está a disgusto, si está tranquilo, si tiene hambre, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta todo este tipo de emociones porque nos están hablando, nos están diciendo qué le está pasando al niño, ¿no? A partir de los 2 años, 2-3 años, estas expresiones son más selectivas, ¿de acuerdo? Se empiezan a enfadar por algo, oye, que no más de esto, que me has quitado tal, están contentos por esto, por lo otro, ¿vale? Son más selectivos, ¿de acuerdo? Ya no se enfadan, o sea, ya el llanto ya no es porque tiene hambre, el llanto es porque me has quitado la pelota, etcétera. A partir del año y 7 meses, empiezan a... Fijaos, esto es muy importante, fijaos. A partir del año y 7 meses, comprende si alguien tiene daño, si alguien se ha hecho daño, y empiezan a sentir cierta empatía, no sé si se podría llamar empatía, pero sí que entienden que alguien tiene daño o se ha hecho daño, ¿no? Y pueden manifestar un cierto cuidado, ¿no? En plan de, ay, se ha hecho daño, ay, no, sana, sana, culito de rana, ¿no? Esas cosas. Bueno, a los 10 meses empiezan a tener otras emociones. Bueno. Bueno, a ver, rápido. Al principio la moral depende mucho de las acciones de los otros. A partir de los 2-3 años empieza a generarse la idea de culpa. A partir de los 3 años puede juzgar si han hecho algo bien o si han hecho algo mal. Ojo, que esto de que si hacen algo bien o algo mal no es que es cuando el niño tenga 10 años, no, o sea, a partir de los 3 años ellos saben si han hecho algo que está bien o que está mal según la moral que le impongamos, ¿de acuerdo? Si le decimos que está bien que pega un gato, pues va a decir, pues está bien que pega al gato, ¿no? Pero si decimos que no y le pega al gato, entiende que ha hecho mal pegándole al gato. Ojo, con 3 años. Bueno, fijaos, ojo con esto. Ojo con esto. A los 2 años, los niños tienden a manifestar una serie de movimientos y una serie de acciones que podemos entender que son agresivas. Como por ejemplo que el niño vaya corriendo a otro y le haga así, o cosas así, ¿no? O que coja un juguete y ¡fum! Y lo tire. Ojo con esas conductas que muchas veces nos creemos, sí, es normal y es natural. Y muchas veces nos creemos que son como que el niño, o sea, como que el niño es malo, el niño es agresivo. Y no. A esas edades aún no entienden
si es malo o bueno, pero sí que... O sea, que no tiene ni un poquito de conciencia, cuando dice No. lo va a seguir haciendo. No, a ver, o sea, sí que... A ver, a partir de los años sí que puede haber una pequeña modificación, ¿no? de si, por ejemplo, el niño ha hecho esto en plan, oye, no hagas esto. Sí que puedes ir trabajando eso, pero lo que quiero decir es que... lo que te quiero decir es que el niño a los 2 años, cuando tenga algún movimiento de que grite o se acerca un niño gritando o que le dan tu juguete, eso no quiere decir que sea agresivo, eso quiere decir, bueno, que hace eso, ¿vale? Pero no quiere decir que eso sea una conducta agresiva, ¿vale? Que a veces tendemos a confundir, ¿de acuerdo? O sea, uno aún no entiende que está haciendo el bien o el mal, ¿vale? Simplemente quiere jugar con el niño. No, como os he dicho antes, no controla el tono, él coge un juguete, pues la lanza con toda su fuerza, ¿vale? Tampoco es capaz de entender que toca algo y dice, uy, esto es madera, esto hace daño. Tampoco lo entiende. No entiende, madera hace daño, un globo no hace daño. Bueno, sí, hay peligro, ya. Bueno, el peligro es algo como muy general, claro, que tiene el peligro, claro, y conforme vaya creciendo hay peligros que no va a entender. Pero bueno, que quiero recalcar esto, ¿de acuerdo? Que a los 2 años no hay una voluntad de hacer daño ni de agredir, ¿vale? Bueno, a partir de los 3 años, esto es muy importante también, los niños aprenden que hay otros puntos de vista aparte del suyo. Sigue siendo egocéntrico, pero entiende que las necesidades y los requerimientos de otras personas también existen, ¿vale? Aunque el niño siga teniendo esa conciencia egocéntrica. Y bueno, nada, muy breve. Siguiendo a Piaget y a Colbert, el tema de la moral, bueno, lo he dicho antes, el tema de la moral se basa mucho en las reglas que le impongamos desde fuera. O sea, ellos entienden que hay alguien que es la autoridad, padre, profesora, que impone unas reglas y que tienen que seguirlas. ¿De acuerdo? O sea, eso sí que son... Luego lo veremos cómo cambia esto, pero ellos sí que entienden a estas edades que hay una moral, hay una serie de reglas externas que le imponemos y que las tienen que ir cumpliendo. Y ya. Podéis marchar en paz. Nos vemos.